¿Qué tal? Les saluda Carmina Nahuatlato Frías y a nombre de la Editorial Universidad de Guadalajara agradezco su compañía en esta ronda de presentaciones editoriales en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En esta ocasión queremos compartir con ustedes una de nuestras novedades que se llama Universidad de Guadalajara, Caleidoscopio de Identidades, que es un libro sobre la transformación de la identidad institucional universitaria a partir del cambio en la narrativa de la identidad universitaria en voz de los académicos que la conforman. Este es un libro escrito por la doctora María Alicia Peredo Merlo. Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por la Universidad de Guadalajara y en Ciencias de Occidente. Es maestra en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional y toda la experiencia de la doctora Peredo en el campo de la investigación educativa la ha motivado a distintas editoriales y a distintas autoridades universitarias a considerarla como miembro permanente de grupos de gestión académica ligados a la línea de investigación. Doctora María Alicia Peredo, muchas gracias por acompañarnos. Nos acompaña también el otro autor de esta obra, el doctor Miguel Ángel Navarro Navarro. Él fue rector de la Universidad de Guadalajara entre el 2018 y el 2019, rector del Cuballes y vicerrector ejecutivo de la Universidad de Guadalajara. Él, entre todas sus obras podemos encontrar también su experiencia como en la Cátedra de Cimentaciones y Análisis Estructural en la Facultad de Ingeniería, de Tecnologías para el Aprendizaje, la Planeación de la Educación Superior y de Gestión y Política Educativa de las Maestrías del CUSEA, además del Seminario de Evaluación y Cambio impartido a profesores de la República de Chile del programa Fulbright Chile en la Universidad de Albuquerque, Nuevo México, entre otros. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel Navarro, por acompañarnos. Es un gusto estar con ustedes. Y para presentar esta obra nos acompaña la doctora Cristina Palomar. Ella es psicoanalista y doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social por la Universidad de Guadalajara y en Ciencias de Occidente. Es profesora investigadora en el Departamento de Estudios en Educación de la Universidad de Guadalajara y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Muchas gracias, doctora Cristina Palomar. Hola, gracias a ustedes. Y finalmente nos acompaña el doctor Marco Antonio Cortés Guardado. Él es egresado de la licenciatura en Sociología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara, maestro en Ciencias Sociales por el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social y doctor en Ciencias Sociales también por la Universidad de Guadalajara. Él es profesor investigador titular C del Departamento de Estudios Sociourbanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesor del Programa de Mejoramiento del Profesorado. Muchas gracias, doctor Marco Antonio, por estar acá. Muchas gracias, buenos días. Y bueno, voy a ceder la palabra a la doctora Cristina Palomar, quien nos hablará acerca de esta obra. Bien, pues lo primero que quiero decir es darle las gracias a Alicia Peredo y a Miguel Ángel Navarro por invitarme a leer y comentar su libro, porque realmente creo que lograron con creces lo que se proponen y enuncian en la página 9. Ellos dicen que lo que quieren es hacer de su texto una obra disfrutable en su lectura y provocador en su contenido. Realmente lo logran. Se trata de un texto breve de alrededor de 100 páginas, compuesto por una introducción, 4 capítulos, las reflexiones finales y una vasta bibliografía. La introducción ofrece el marco conceptual desde el cual los autores realizan el acercamiento a su objeto, el discurso identitario de los académicos de la Universidad de Guadalajara. Los autores plantean que la universidad es una organización educativa en la que los elementos que la componen, sus fines y objetivos, su metodología de trabajo y sus tareas, son poco definidas y ambiguas porque operan sobre procesos no controlables ni objetivables. Tal es el caso, dicen, del aprendizaje, proceso nuclear, por cierto, en una universidad, pero que los autores consideran que es subjetivo, variable, no medible y difícilmente observable. No obstante, señalan, en torno a este se produce un aparato administrativo y burocrático enorme que además cuenta con una cultura, la cual es producida, según se puede leer en el primer apartado, a través del tiempo, la historia particular, los símbolos y discursos dominantes, los contextos internos y externos, así como los personajes que van hilando la explicación que los miembros de la universidad encuentran para entender quiénes son, cuál es su papel y qué se espera de ellos. Allí es donde cobra relevancia la identidad, en torno a la cual Peredo y Navarro anudan el interés que los impulsó a hacer este trabajo, indagar la percepción identitaria
que algunos miembros de la comunidad académica reportan a partir del relato de la propia trayectoria académica. Dicho relato es posteriormente analizado por los autores a partir de 4 categorías que desarrollan en los capítulos siguientes. Los autores parten de la pregunta de si el proceso de reforma universitaria de 1993 implicó un cambio en la identidad de los académicos de la Universidad de Guadalajara. Y la hipótesis que proponen es que efectivamente el discurso identitario de los académicos incorporados a la UDG antes de esa fecha es distinto de quienes ingresaron después, ya que la transformación de la organización en términos territoriales, académicos y administrativos conllevó cambios en el ambiente interno, cotidiano, en el que los universitarios se desarrollan y conviven. Esto impactó en la identidad de los académicos. Con el trabajo realizado, los autores buscan justo caracterizar los cambios en los símbolos, valores, mitos, narraciones y ritos que integran o modifican la identidad institucional en ambos grupos de académicos, el pre-reforma y el post-reforma. Se diseñó una muestra teórica para la investigación de 12 sujetos con base en el ingreso o antigüedad, la adscripción actual y el género, a los cuales se entrevistó a profundidad. Peredo y Navarro abordan después el tema de la identidad institucional a partir del planteamiento de que no es fácil distinguir entre esta y la identidad académica en el discurso de los sujetos. Exponen los resultados de una amplia revisión bibliográfica en torno a este punto y plantean que la identidad académica es fluida y está sujeta a los cambios en las estructuras de la institución, en el ambiente exterior y en la misma disciplina a la que se adscriben los académicos. La discusión con diversos autores acerca de esta identidad muestra la complejidad del proceso de su producción en un contexto determinado por la preponderancia de los valores de libertad intelectual, conocimiento y verdad, en torno a los cuales hay permanentes debates, como es el ámbito universitario. En el capítulo acerca del contexto, Peredo y Navarro presentan algunos hitos en la historia de la UDG, con lo que se articula el proceso que desemboca en la institución actual, marcada por los problemas presupuestales y por la entrada de programas federales compensatorios que participaron en la producción de un nuevo discurso que introduce cambios en la identidad institucional. Se relata el abandono del sentido social y humanista de la universidad para pasar a la concepción del trabajo académico como una actividad individual y meritoria sujeta a indicadores cuantitativos acumulables, lo cual también modificó la manera en que los docentes se perciben a sí mismos. Pero estas mutaciones en el discurso acerca de la identidad de los académicos universitarios son entendidas por los autores como efectos de la pugna entre las universidades públicas fomentada por el gobierno federal al exigirles competir por fondos extraordinarios. Bajo la presión de diversos elementos externos, la UDG tuvo que adaptarse a transformaciones económicas y tecnológicas derivadas de la globalización, así como incorporar los diferentes instrumentos de planeación que marcaba la nueva política de asignación presupuestal. La descripción de dichos instrumentos compone un escenario surrealista y abigarrado que produjo diversas transformaciones en la vida cotidiana institucional y que implicó la resignificación de las identidades de sus académicos. Dando muestras de un extraordinario y detallado conocimiento de este proceso, Navarro y Peredo describen los diversos efectos que producen los cambios en el contexto externo en la institución y en la producción de una nueva imagen del docente y de la misma universidad, todo esto expresado en un giro radical del discurso institucional cotidiano. Los autores trazan pues una frontera metodológica para analizar los cambios en el discurso institucional, el ya señalado proceso de la reforma universitaria de 1993. En los 4 siguientes capítulos presentan los resultados de la indagación que los autores realizan con los académicos universitarios, explorando cuidadosamente cómo se muestra esa transformación discursiva en el relato que los sujetos articulan en torno a 4 aspectos: su proceso de ingreso a la UDG, los problemas del quehacer académico, los valores institucionales y finalmente la identidad académica e institucional. En las reflexiones finales, los autores tejen 2 hilos para analizar la información recogida: los cambios efectivamente ocurridos en la institución, por una parte, y las percepciones de los actores sobre dichos cambios, los cuales afirman han incidido en sus nociones de la identidad universitaria. Concluye que la institución cambió y con ello hubo también una mutación en las nociones de identidad que ahora se observan en los universitarios. Y señalan que a pesar de los cambios, la Universidad de Guadalajara conserva algunos rasgos que la definen:
es una universidad pública, autónoma, plural y laica, que es referente local y nacional por diversas razones. No obstante, detectan la presencia, por una parte, de elementos discursivos que perviven de las épocas pasadas, mezclados con otros que provienen de factores contemporáneos y que aparecen en los testimonios de los sujetos. El texto cierra planteando sugerentes preguntas acerca de cuál es la relación entre la identidad institucional y la identidad incorporada por los sujetos, así como acerca de los mecanismos de dicha incorporación. Me llamó la atención que en la lectura del libro de Peredo y Navarro, la universidad aparece al mismo tiempo como una institución de gran profundidad histórica y una gran solidez institucional, pero también cada vez más como una institución en movimiento y más subordinada a las presiones del contexto. Si su definición anterior a la reforma universitaria se producía desde dentro, a partir de un discurso fundacional claro, de mitos asentados, de personajes clave y de la convicción de una identidad muy visible, la imagen actual es la de una institución que en el proceso ha perdido personalidad y que vive en el desgaste permanente que implica resistir los embates derivados de las presiones presupuestarias y las amenazas constantes de vigilancia y escrutinio externos. La autonomía ha perdido claridad como valor en el discurso institucional y la necesidad de incorporarse a los circuitos globales para participar en la vida académica de vanguardia ha conducido a que la identidad de sus académicos ya no se construya primordialmente a partir de su adscripción institucional, sino del reconocimiento individual que se logra en la proyección nacional e internacional que inició con la internacionalización y que se ha facilitado a través de la tecnología y de las formas de comunicación virtual. Más allá de esto, parece que en la coyuntura actual de la UDG, la institución enfrenta nuevos retos que no hay que soslayar, derivados del discurso antielitista del gobierno federal, que no solamente ha colocado en su discurso a los académicos y los científicos como grupos privilegiados y a las universidades públicas como instituciones que promueven el pensamiento neoliberal y que por lo tanto son corruptas, sino que ha cometido una serie de acciones que han impactado en la situación financiera de estas instituciones y que han comprometido su funcionamiento. Creo que la Universidad de Guadalajara se enfrenta a una coyuntura en la que podría redefinir o refrendar su postura institucional, reivindicar los valores y principios que se quiere preservar como definitorios de su identidad, al mismo tiempo que tendrá elementos para evaluar lo que significa ser parte de esta institución por parte de sus miembros. Un último comentario tiene que ver con el señalamiento que hacen los autores acerca de la Universidad de Guadalajara como una institución de vida habitable, en donde la persona se siente acogida, realizada, reconocida. Creo que esta observación tiene que ver con un elemento muy característico de la Universidad de Guadalajara. A lo largo del tiempo, ha demostrado ser una institución educativa en la que se desarrollan numerosas trayectorias personales muy duraderas. Sería interesante, por cierto, indagar este dato en las estadísticas históricas universitarias. En este sentido, es de notar que la UDG se caracteriza por seguir siendo una institución sólida en el sentido de la modernidad, es decir, que ofrece solidez en la permanencia laboral, y a pesar de las inevitables transformaciones que ha acarreado la globalización y de los nuevos significados culturales de la educación superior y de la aparición de las identidades líquidas contemporáneas. En relación con este punto, es interesante pensar que el caleidoscopio que los autores encuentran en las identidades de los académicos de la UDG puede ampliarse todavía más si se considera que la mayoría de esas largas trayectorias están compuestas de itinerarios complejos en los que han variado las tareas desarrolladas y los niveles transitados a través del tiempo por un mismo sujeto. Es decir, la identidad de los académicos universitarios no ha sido la misma a lo largo del tiempo vivido en la institución. Ser académico en la UDG no ha significado siempre lo mismo, y si ese académico antes fue estudiante y o parte del personal administrativo o llega a ser funcionario, esa identidad también ha ido mutando. Porque además la identidad no se forja solamente en relación con la pertenencia a un gremio o con la realización de cierto tipo de tarea, la académica, sino también con el propio itinerario en actividades estudiantiles, administrativas, académicas, gremiales o políticas, en combinación con otros aspectos identitarios como el género y la generación, entre otros factores en juego. Lo que estoy planteando es que la identidad tiene una evolución diacrónica, pero también está en constante mutación en el plano sincrónico.
Un elemento más es el relativo a la crisis de las identidades profesionales, porque los académicos, además de construir una identidad por su adscripción institucional, también lo hacen por su ejercicio profesional, cuyo sentido ha sufrido también transformaciones en el tiempo, igual que las transformaciones del trabajo. En ese sentido, resulta interesante tomar en cuenta lo que algunos antropólogos han hecho notar acerca del carácter múltiple e inmóvil de la identidad y la manera en que las distintas facetas de esta emergen como prioritarias en distintos momentos y contextos en un mismo ámbito. Esto quiere decir que resulta difícil entender la identidad solamente a partir de la pertenencia a uno de los colectivos humanos que conforman la universidad, estudiantes, académicos o administrativos. La faceta subjetiva que se elige o que se está forzado a aceptar como una identidad definitoria puede variar a partir del tiempo, del espacio y de la presencia de vectores propios del poder, aspecto que, por cierto, se echa en falta en el libro que comentamos. Las identidades, es innegable, así como están sometidas al juego continuo de la historia y la cultura, también lo están a las dinámicas del poder. En este sentido, hay que entender las identidades como las distintas formas en que estamos posicionados por y en las que nos posicionamos en las narrativas del pasado, lo cual quiere decir que la identidad no es un producto totalmente elegido conscientemente, sino que es la política de las identidades, cada vez más relevante en nuestros tiempos, el elemento que de manera dinámica y muchas veces imperceptible asigna la identidad y determina con ello tanto el comportamiento como la autoimagen, los vínculos interpersonales y la postura frente a la institución. Por último, creo que es importante distinguir entre la identidad y la subjetivación, porque en esta distinción radica la posibilidad reflexiva para los sujetos de distanciarse de las identidades y para asumir posiciones críticas frente a estas. Me gustaría, pues, finalmente, saber si los autores del libro observaron algo en relación con estos aspectos que yo les comento. Muchas gracias y felicidades por el libro. Agradecemos a la doctora Cristina Palomar por este recorrido sobre la obra, por poner sobre la mesa todos los puntos álgidos, pero también todos los puntos importantes sobre nuestra historia como universitarios, porque escuchándola veo que esta historia no solo compete a los académicos, sino que yo como parte de la universidad, y estoy segura también de quienes nos escuchan, también tendrían algo que decir acerca de esta transformación de la identidad universitaria. Cedo ahora la palabra al doctor Marco Antonio Cortés respecto, pues, a la obra que nos ocupa hoy, Universidad de Guadalajara, Caleidoscopio de Identidades. Adelante, doctor Marco Antonio. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, yo también escribí mis comentarios para no alargarme mucho en el tiempo. Voy a ser, de hecho, mucho más breve que Cristina. Es un comentario más sintético y un poquito más panorámico. Y bueno, quisiera empezar agradeciendo a los doctores Miguel Ángel Navarro y a la doctora Alicia Peredo Merlo por esta cordial invitación que me extendieron para presentar su libro, y naturalmente felicitarlos por la publicación y su edición por parte de la editorial universitaria. Como ya señaló la doctora Cristina Palomar, se trata de una obra que trata un tema, pues, de capital importancia para la vida de la Universidad de Guadalajara y que impacta el corazón de su función educativa, cultural y científica. Yo quisiera, bueno, debo aclarar que no soy un conocedor o un experto en el estado de la cuestión del tema que aborda el libro, pero sí creo y puedo decirlo con cierta seguridad que esta obra abona de manera importante al enriquecimiento de los estudios que indagan sobre el tema de la identidad universitaria y que abona mucho específicamente al asunto de la identidad de los académicos de la Universidad de Guadalajara. Más aún porque también, como ya se subrayó, se centra en los cambios registrados en este ámbito por efecto de la amplia y profunda reforma universitaria
que arrancó en los albores de 1990. De entrada, Alicia y Miguel Ángel nos presentan un marco, nos desgranan, nos desglosan, nos van exponiendo un marco conceptual preciso y muy bien estructurado, que desglosa con economía de espacio los distintos niveles y dimensiones de las identidades y las identificaciones. Personal o institucional, colectiva e individual, o bien en los planos del imaginario y las significaciones. Los autores van de la teoría de las organizaciones a la psicología social, desde la antropología a la teoría de la cultura y desde el institucionalismo a la teoría de la acción colectiva, siguiendo un hilo conceptual notablemente coherente y fluido. Con una consistencia sobresaliente van tejiendo la confluencia de estos distintos marcos interpretativos y teorías a la mano, sobresaliendo por supuesto el influjo que ellos perciben, que se puede percibir en su trabajo del análisis del discurso como obviamente como una estrategia analítica central a lo largo de la obra. Así que el tema del libro se aborda desde una perspectiva privilegiada que combina el expertise académico de Miguel Ángel y Alicia, que Miguel Ángel y Alicia han acumulado en su trayectoria y labor como profesores e investigadores por una parte, con su experiencia como funcionarios académicos de primer nivel por la otra, Alicia como coordinadora regional del CONACYT en la zona occidente del país, y Miguel Ángel como rector general de la Universidad de Guadalajara. En este sentido, me parece también destacable que debido a estas características de los autores, el rigor conceptual que uno puede constatar en el libro no se traduce en ningún momento en rigidez intelectual a la hora de desbrozar el asunto del que trata. Con una mentalidad receptiva, recurren a las metáforas y las analogías cuando es necesario. Es decir, cuando funcionan como heurísticas adecuadas para explicar y entender mejor y más claramente las características y peculiaridades de la identidad universitaria. Es encomiable cómo registran y nos muestran la elevada complejidad intrínseca de estas identidades para luego hacernos entender su lógica y su estructura de una manera clara y plenamente asequible. En este sentido, es evidente que el subtítulo del libro, Caleidoscopio de Identidades, no es una mera licencia literaria, sino una denominación con vastas implicaciones analíticas. La analogía del mosaico también, término aportado por uno de los académicos entrevistados por Alicia y Miguel Ángel, opera en un sentido similar y con la misma profundidad heurística. El interés focalizado en las distintas diferencias identitarias, que distinguen a las generaciones más longevas de universitarios incorporados a la universidad antes de la reforma universitaria y las generaciones de académicos incorporados después de la reforma, es sin duda obligado, porque ese es el tema central de la obra, pero porque para efectos de la realidad institucional constituye uno de los vectores de mayor influjo en el modo como la institución integra y cuestiona a su núcleo docente, haciéndolo partícipe y protagonista de su finalidad social característica. Constituye por ello un eje de referencia que recorre de principio a fin las páginas del libro que presentamos. Y obviamente es una de las hipótesis centrales enunciadas en las primeras páginas de esta obra. En uno de los capítulos del libro, quisiera resaltar esto particularmente, al enlistar los valores institucionales contenidos
en los distintos documentos básicos de la universidad y compararlos con los que dicen reconocer y ponderar sus entrevistados, se hace evidente la existencia de coincidencias remarcables en ambos casos, como también confluencias axiológicas innegables entre los académicos de mayor y menor antigüedad. Entiendo que esto hablaría de una socialización efectiva de la planta académica dentro de los parámetros discursivos y de la cultura institucional, como también de la introducción más o menos generalizada de la ética declarada en distintos instrumentos normativos de la Universidad de Guadalajara. De todas maneras, en otro vector importante del análisis, se subraya otro dato interesante. El perfil axiológico de los académicos más veteranos posee claros rasgos de una vocación comunitarista, mientras que el que caracteriza a sus colegas de incorporación posterior a la reforma tiene tintes marcadamente más individualistas y regidos por el mérito y la mejora profesional, personal de manera constante. Sobre este fondo, de todas maneras, los autores constatan una pluralidad de identidades constituidas en la confluencia de los vectores aludidos, por una parte, y las distintas formas de habitar, entre comillas, en la complejidad normativa, organizativa y funcional de la institución, o las diversas formas de conducirse y transitar por la trayectoria de una carrera académica personal. En este punto quisiera pues referirme también a otro vector adicional, alusivo esta vez al elemento político de las identificaciones que se estudian en el libro. Si bien la identidad de izquierda pudiera ser más marcada en los académicos de mayor antigüedad, me parece plausible sostener que entre sus colegas de menor antigüedad, de todos modos prevalece una identidad progresista. Un dato relevante es que en ambos casos prevalece la idea de que la Universidad de Guadalajara, en tanto institución pública, tiene la misión de contribuir sustancialmente a la equidad y a la justicia sociales. Antes de terminar, yo quisiera solamente mencionar una idea que me brincó ya en las páginas finales del libro y que es la falta de alusión a la identidad gremial de los académicos dentro de la Universidad de Guadalajara. Es decir, a su pertenencia al sindicato universitario y a la ausencia del sindicalismo como uno de los elementos o de las identificaciones posibles entre todas estas identificaciones. Pero reflexionando un poco es entendible que no esté presente, ¿no? Porque curiosamente con la reforma universitaria y con todas las reformas que ha hecho el Estado mexicano en materia de políticas de educación superior, pues la desindicalización ha sido una de las consecuencias más relevantes de este proceso. Hay que recordar que uno de los actores clave para la transición a la democracia fue el sindicalismo democrático de las universidades nacionales. Y que esta identidad sindical se extendió a muchas universidades estatales y que tenían en la lucha por el salario el foco de su existencia y su propósito principal. Bueno, pues el dato relevante es que con la reforma universitaria ese sindicalismo se desactivó definitivamente y el sindicalismo ha pasado a ser una especie de oficina de trámites para darle curso a algunas prestaciones que tienen las instituciones de educación superior, porque como instrumentos de lucha salarial, pues ya francamente no operan absolutamente para nada en ese sentido. Los incrementos salariales se deciden año con año
en la política, en el presupuesto de egresos de la Federación, y las universidades los acatan y se atenen a ellos con una disciplina sorprendente. Bueno, es claro que, como señaló, que el elemento nodal del asunto es las diferenciaciones que se han hecho por categorías y el premio al premio al mérito académico. Es decir, los estímulos académicos y las becas del SNI o los apoyos del SNI han desestructurado completamente el sujeto que pudiera albergar en su imaginario colectivo el sindicato como un factor de identidad, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahora es una lucha meritocrática preferentemente individual y muy cargada de la idea de distinción por parte de la élite académica de la propia universidad. Bueno, finalmente, y para concluir, quisiera agregar que al final, pues, estamos en presencia de un libro con ideas bien argumentadas, de una escritura impecable, que hace asequibles ideas y conceptos bastante complejos. Exige, por supuesto, una lectura atenta y cuidadosa, pero la ganancia es el conocimiento que procura el lector atento y receptivo, interesado en la vida interna de la universidad, sea por motivos profesionales, por razones puramente personales o por razones de interés universitario o interés intelectual. Felicidades de nueva cuenta, Miguel Ángel, y mucha suerte con su libro. Perdón, Alicia, también. Pues agradecemos al doctor Marco Antonio Cortés por sus comentarios que no hacen sino afirmar lo que decía la doctora Cristina al inicio, es una obra disfrutable y provocadora para quienes formamos parte de la Universidad de Guadalajara o para todo aquel interesado en la vida universitaria. Cedemos ahora la palabra a la doctora Alicia Peredo y al doctor Miguel Ángel Navarro para comentar sobre esta presentación. Bueno, me voy a tomar la atribución de empezar, no por razones de género, sino porque me entusiasma mucho lo que se lee cuando uno escribe algo y otro distinto es el que interpreta lo que los autores hemos tratado de transmitir. Esto a mí me ha apasionado siempre, las múltiples lecturas que tiene un texto. Me parece que haberle pedido a este par de expertos académicos que nos ayudaran en la presentación de esta obra, pues sin duda ha redituado con creces en la maravillosa exposición que han hecho de esta obra, no solo por lo que nos favorece, sino también por la lectura crítica. Y bueno, no tengo respuestas a muchas de las cosas que ustedes han planteado, pero me parecen muy interesantes y provocadoras. Por ejemplo, que Cristina nos lance dos cuestionamientos y decir, pues no está el poder y no está tampoco este asunto de las subjetividades críticas. Y digo yo, pues sí, no está. Y a lo mejor tendría que estar, pero creo que como investigadores sabemos que al final de una obra uno dice, pues a lo mejor pude también caminar por aquí, pero quizás los datos, el corpus, no nos dio para esta parte que a lo mejor debimos haber hecho presente en la forma de entrevistar. También es cierto lo que el doctor Marco nos dice y me parece muy interesante esta lectura, sobre todo porque, bueno, él conoció las entrañas de la universidad siendo rector. Y es como muy interesante la ausencia de un sindicalismo como el que conocemos quizás en otras esferas educativas. A lo mejor este sindicalismo pues no estuvo tampoco presente en lo que los entrevistados nos narraron de su experiencia. Y entonces provoca y excita mucho la pregunta ¿de veras tenemos un sindicato? Y ninguno de nuestros entrevistados lo mencionó. Y entonces me regreso con Cristina y digo,
¿De veras a alguno de nuestros entrevistados no se le ocurrió mencionar espontáneamente la idea del poder en la universidad? ¿O es un tema tabú? ¿O los que entrevistamos pues no lo consideraron como parte de su subjetividad o de su trayectoria? Se han dedicado a otras formas de incorporación en la universidad de las que a lo mejor el poder está allá enfrente y del que como no me impele, pues no lo menciono en lo que estamos diciendo. Lo que me parece también muy importante es hacer mención de que cuando empezamos este trabajo y hacíamos las primeras incursiones en el estado de la cuestión, hay una enorme tendencia a estudios de dos líneas grandes. Primero son estudios eminentemente cuantitativos que buscan la identidad más como marca, más como un asunto de referencia a, y la otra, una enorme tendencia a buscar estudios de opinión. No quisimos hacer ni un estudio de opinión ni un estudio de marca. Quisimos entrar dentro de esta dinámica en la que los, vamos a llamarle añejos, investigadores o académicos que tienen muchos años en la universidad, como Miguel Ángel y yo, a lo mejor hemos vivido de forma más cercana la transformación. Y hay elementos discursivos que ya no están presentes en los de las nuevas incorporaciones. Y esa transformación de la extinción de un discurso, a mí me parece crucial en el sentido no solamente de si hemos perdido algo o lo hemos transformado o la dinámica de la política nacional nos ha llevado a perder, y quiero ser muy cuidadosa en decir si es una pérdida o no, o simplemente es una transformación, pero esta idea de colectividad, creo que extinta, nos ha llevado a ser no solamente meritocráticos, sino individualistas, y a permanecer en un discurso donde la lucha individual es lo que prevalece y no la lucha social como la que vivimos antaño. Yo no quiero calificar si esto es mejor o es peor. Lo que quiero decir, y con esto pues termino dándoles las gracias a los dos porque me provocan muchas nuevas preguntas que se podrían hacer en este tema y que indudablemente tendrían que considerar no solo el poder de la universidad en su conjunto, sino en qué radica el poder individual, dado que si estamos en una tendencia individual, ¿en qué radica o dónde yo, sujeto individual que pertenece a la universidad, tengo una esfera de poder y qué tanto pertenece o no a una transformación en el conjunto de la universidad? Y desde luego también me parece que estudiar el sindicalismo en la universidad tendría que ser un estudio también de carácter, pues no sé si comparado. Yo no sé si todo el sindicalismo en la mayor parte de las universidades del país es como la de la Universidad de Guadalajara. O hay universidades en donde sí hay un sindicalismo transformador de las condiciones laborales y gremiales que me permite tener un cierto referente identitario, o pasa, completamente desapercibido y no entra en mi discurso. Les agradezco muchísimo a los dos. Creo que son expertos, pero sobre todo la forma en la que han tratado este libro a mí me llena de muchísima satisfacción. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, Marco. Cedo ahora la palabra al doctor Miguel Ángel Navarro. Lo escuchamos, doctor. Es obligado primero un agradecimiento. Me siento muy honrado que académicos de la talla de la doctora Cristina Palomar y del doctor Marco Antonio Cortés Guardado, de quien quisiera hacer un paréntesis, en su ficha curricular omitieron que fue rector general de la Universidad de Guadalajara y además que tuve el gusto de ser su vicerrector durante los 5 años que duró el periodo después de aquel acontecimiento conocido. Entonces, gracias
a estos dos académicos a quienes respeto mucho y además estimo. Como colegas universitarios sabemos de la calidad de la doctora Cristina y del doctor Marco. Suscribo todo lo que ustedes han dicho, realmente me dejan muy poco que añadir y reconozco las ausencias de algunos conceptos, de algunas ideas que se explican. No estoy justificando, pero se explican porque finalmente, al no haber obra perfecta, ustedes como académicos saben que uno tiene que marcar sus alcances y limitaciones. Y cuando uno renuncia al paradigma estructural funcionalista, en el enfoque sobre todo de las organizaciones, en donde más bien ubicados en un paradigma interpretativo, entendemos y vemos las organizaciones como un conjunto de significados colectivos compartidos por una comunidad, en donde ni las estructuras, ni las reglas, ni escalas Likert pueden ir describiendo fenómenos con la autenticidad de lo que la gente expresa como su verdad y su visión de las cosas. Y entender eso y meternos a la complejidad de lo que significa la identidad para los académicos es saber que habrá muchísimos factores que giran alrededor de las participaciones y de los pensamientos de los actores del proceso. Factores que son internos de lo que la gente es, de lo que la gente sabe, es decir, lo ontológico y lo epistémico que se cruzan en esto, más los factores externos, las estructuras, lo que se tiene, lo que determina en el contexto, también forman parte integral de un estudio como este, en donde las preguntas fueron de lo más abiertas posibles. Y lo que los académicos mencionaron es lo que aparece en el análisis del libro. Nadie mencionó el poder. Podemos hipotetizar algunas causas por las cuales, o intentar atrevernos a hacer otro tipo de estudio en donde ese sea el tema de revisión y de análisis. No apareció el sindicalismo. Estas dos son como ausencias significativas de lo que los académicos perciben de su vivencia como universitarios. ¿Por qué no están? Aquí no podemos responder, ellos tienen que decirlo. Lo que sí, el título de Caleidoscopio, como bien lo señala Marco, a mí me parece que es muy descriptivo del tipo de obra que intentamos hacer y que tiene sus limitaciones de espacio y de tiempo. Como el caleidoscopio, la vida en la universidad es un conjunto de imágenes reflejas, recíprocas, simétricas y asimétricas que se mueven con diferentes colores. Esta es una figura retórica, pero creo que describe un poco el pensar que la universidad no se mueve si no se mueve el contexto. Y existe el efecto acción-reacción de las estructuras internas con las estructuras externas. La relación del gobierno federal y su política educativa en educación superior y particularmente en el caso de la universidad pública ha ido cambiando, pero de que sea una relación armoniosa y de amor, yo creo que nunca lo ha sido. La naturaleza misma de la universidad, por su función crítica, siempre incomoda al poder. Y si trasladamos esto al interior, cómo internalizan los profesores esta visión de no poder hablar del poder, pues sí, a sabiendas quizá, y esto nada más es una hipótesis, de que pues el poder ha estado determinando muchas cosas. Finalmente, la obra salió de alguna forma con lo que pudimos encontrar en las expresiones de los académicos. No tiene muchas cosas, tiene muchas ausencias, diría yo, no hay obra perfecta y es lo que es. Finalmente, es lo que acabó siendo, pero a mí me parece que esto abre caminos para estudiar muchas otras cosas.
Me parece que los estudios cuantitativos tienen un valor muy importante porque te dan una imagen muy externa de los tamaños y proporciones de las cosas. Pero la vivencia de un paradigma interpretativo, fenomenológico, donde la gente explica la forma en que entiende su realidad, puede dar un poquito de mejor luz sobre qué sienten los académicos cuando hablan de la identidad universitaria. O cuando les dicen, vamos a tener un equipo de fútbol con camisetas, gorras y playeras, porque eso refuerza la identidad universitaria. ¿Qué es en ese caso la identidad universitaria? ¿Es interna, es externa? ¿Quién la promueve? Y entramos a otra clase de terrenos, de otra clase de preguntas. Estoy encantado de sus participaciones, realmente me siento muy honrado y les agradezco muchísimo a ambos académicos, a quienes reitero mi agradecimiento, mi respeto y mi estima como universitarios. Gracias. Sí, quisiera agregar un poquito más reaccionando a lo que dijeron Alicia y Miguel Ángel. Efectivamente, es muy interesante es muy interesante cómo aplicaron la estrategia de análisis del discurso. Es decir, yo he visto muchas tesis, he visto muchos trabajos, y la verdad, uno ve que esta estrategia metodológica está mal digerida y el resultado suelen ser cosas raras. Sin embargo, en este libro está muy clara la idea de lo que son las estrategias de análisis del discurso. Por eso yo digo que brincan de una disciplina a otra con una facilidad, una coherencia admirable, y sobre todo a mí me gustan mucho los estudios cualitativos y me gustó mucho, pero de veras mucho, porque exprimieron hasta la última frase que les dijeron sus entrevistados, porque yo estoy en el otro lado de la calle, ¿no? Yo hago estudios cuantitativos y con cada encuesta que aplico me enfrento con lo que señalaba el doctor Miguel Ángel al final, ¿no? Es decir, yo le hago una pregunta a un entrevistado, le provoco una reacción, pero estoy completamente incapacitado de saber qué significa para esa persona lo que yo le dije, ¿no? Si le hago una pregunta sobre la libertad sexual, si está de acuerdo o no está de acuerdo, etcétera, pues yo puedo decir, pues 40% dice que sí, 80%, pero yo no sé qué entiende cada uno por eso, ¿no? Y no sé si todos entienden exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, la verdad es una de las grandes limitaciones de los estudios cuantitativos y la verdad se me hacen inadecuados para estudiar la identidad en los términos que se requiere en una institución en particular, que por el contrario se requiere ir a la profundidad de lo que tiene en la mente la gente sobre de lo que se está hablando, ¿no? Es decir, las significaciones, y yo creo que ustedes efectivamente agotaron lo que era dado a agotar en el libro, ¿no? Yo por eso les decía que lo del sindicalismo, no como una, pues sí, que lo extrañaba en el libro, pero sí yo decía, es que a lo mejor el sindicalismo pues no tiene sentido para sus entrevistados, porque como les dije, es una oficina de trámites para pedir préstamos, ¿no? Y ya no es lo que era, ¿no? Y en ese sentido yo lo quisiera reiterar, fue una estrategia inteligentísima del Estado mexicano de desestructurar un sujeto que le planteaba año con año demandas de incremento presupuestal, ¿no? Entonces fue una medida de desestructuración y disciplinamiento, y ahora nos tienen a todos, como ustedes lo señalan a lo largo del libro, ¿no? Nos tienen marchando al son que nos dicen, ¿no? Con la música y el ritmo que ellos nos marcan, ¿no? Lo que efectivamente
pues ya abonando para terminar, sí, pues cuestiona el término de la autonomía universitaria tal y como ustedes lo reflejan muy claramente a lo largo de su libro, ¿no? Muchas gracias. Y felicidades de veras. Es lo que les quiero decir. Al final de cuentas no dije lo que quería decir. El libro refleja estatura intelectual, ¿eh? Entonces, no es un estudio acartonado, no es, hay mucha creatividad. Hay ratos en que parece que está uno ante un ensayo del tema, lo que es un mérito, porque la academia suele ser muy acartonada y el ensayo es muy libre, muy creativo, y la verdad su libro eso es lo que refleja estatura intelectual, de veras. Sí, yo pienso que después de escuchar a los autores, sí me interesa como aclarar que no creo que el libro esté incompleto por lo que yo comenté. Sino, el libro es lo que es y evidentemente queda claro que lo que aparece es porque apareció en el discurso, ¿no? Eso me parece un señalamiento muy importante. Lo que yo comenté es lo que me aparece a mí como lectora cuando leo el texto y me parece súper interesante porque, por ejemplo, en relación con lo del poder, yo veo por ahí algunos destellos, sobre todo en los entrevistados pre-reforma, que hablan de cómo se ingresaba a la universidad. Es un pequeño destello, pero ahí hay un pequeño juego que después ciertamente se disuelve con la lógica misma que aparece en el texto, que tiene que ver con cómo estos procesos de homologación se van asentando y se van rigidizando, que ya dejan un poco fuera esa lógica anterior, ¿no? En donde circulaba más la cuestión de las relaciones y todas esas cosas. En fin, es algo que a mí se me ocurre cuando lo leo, ¿no? Y me gusta mucho, además, esto que señala Marco también del sindicalismo, es que también no es nada más una desactivación del sindicalismo intencional desde la política federal. Hay también allí esta mutación de la modernidad líquida, del significado del trabajo y de los gremios, ¿no? Que están articulados alrededor del tema del trabajo, ¿no? Y esto, bueno, lo ha trabajado mucho, por ejemplo, Dugard en la crisis de las identidades, cuando habla de los sindicatos franceses también, ¿no? Que cómo se va disolviendo y cómo las solidaridades se van estableciendo ya verticalmente en lugar de horizontalmente. Son cuestiones bien interesantes. Y por último, esta manera en la que muchos se refieren a su participación en la universidad, ¿no? Cuando dicen pertenezco a la universidad, ¿no? Uno puede decir pertenezco a la universidad o uno puede decir estoy adscrita o trabajo en, pero es diferente cuando dices pertenezco a la universidad. Ahí hay algo que tiene que ver con la médula de lo que han trabajado Miguel Ángel y Alicia. Y bueno, ellos son conocedores de la institución por todos los caminos institucionales, ¿no? Otra vez felicidades por el trabajo. Bueno, en realidad así lo entendemos, tanto para Cristina como para Marco, sus comentarios enriquecen la obra, son la lectura que ustedes tienen, indudablemente que no lo estamos entendiendo como una crítica al libro, no, para nada, pero si estuviera, también sería muy bienvenida, sino que en realidad es muy estimulante para uno como autor ver las múltiples lecturas que provoca el libro, insisto en esto, porque además, pues a lo mejor en el siguiente volumen los invitamos a participar como autores. Muchas gracias a los dos. Bueno, pues ya hemos llegado al término de esta presentación. Agradecemos mucho la presencia del doctor Miguel Ángel, del doctor Marco Antonio, ciertamente dos rectores que ponen sobre la mesa estos puntos tan importantes del libro de la doctora Alicia Peredo y del doctor Miguel Ángel Navarro. Muchas gracias a la doctora Cristina Palomar por acompañarnos y esperamos que este sea el inicio de muchas conversaciones a propósito de la identidad universitaria y del camino que hemos recorrido y del que todavía nos toca por recorrer. Invitamos a todos los lectores y también a todos los que están al pendiente de nuestras transmisiones a seguir la ronda de novedades editoriales en el marco de la FIL Guadalajara. Y muchas gracias también
a todos los visitantes del perfil de la página de la librería Carlos Fuentes por sumarse a esta transmisión. Hasta pronto.